Bueno, iniciamos esta inmersión profunda en un tema que genera un debate intenso, la legalización de las drogas. Sí, un tema complejo y muy polarizado. Tenemos un conjunto de análisis y datos que exploran la cuestión desde diversas perspectivas. La estrategia dominante durante décadas, la famosa guerra contra las drogas que empezó en los 70, Sí. está bajo la lupa. Las fuentes que manejamos sugieren que, a pesar de la inversión enorme de dinero y recursos, Pues los resultados son cuestionables, ¿no? exacto. El consumo no parece haber bajado significativamente, el tráfico sigue ahí, fuerte, y la violencia asociada, incluso ha aumentado. Y eso sin mencionar los costes en derechos humanos, claro. Justo. Precisamente, la prohibición lo que ha hecho es fomentar un mercado negro tremendamente rentable. Y violento. Y muy violento, ¿sí? Un terreno donde las disputas se saldan a tiros. Y esto nos lleva, pues, a la pregunta clave de esta inversión, ¿no? A ver. ¿Es la legalización una una alternativa más efectiva? Nuestra misión aquí es desgranar los argumentos basándonos siempre en la información de las fuentes. Vale, pues vamos a meternos en materia. Un argumento que resuena mucho en las fuentes es el económico. La legalización, dicen, abriría la puerta a recaudar impuestos. Bueno, impuestos sustanciales. Hay cifras, ¿verdad? Sí, fíjate, proyecciones para México que hablan de más de 15,000 millones de pesos solo por el IEPS, el impuesto especial. ¿Y en Estados Unidos? Ya es una realidad con el cannabis. Exacto, más de 20,000 millones de dólares recaudados ya con el cannabis legal. Y no son solo los impuestos, ¿eh? También está la creación de empleo. Empleo formal. Claro. La industria del cannabis legal en Estados Unidos, por ejemplo, ya ha generado unos 121.000 empleos. Y ojo, se espera que crezca un 250% en una década. Una barbaridad. Y además, la posibilidad de redirigir gasto público. Piensa que Estados Unidos gasta unos 7.700 millones al año en aplicar leyes antidroga. Muchísimo dinero. Oregón, por ejemplo, cuando despenalizó, ahorró casi 40 millones. ¿Y ese dinero? ¿A dónde fue? A servicios de tratamiento de adicciones, o sea, una reorientación del gasto. Entendido. Pero, a ver, si hablamos de dinero, ¿qué pasa con el crimen organizado? La teoría dice que legalizar les corta el grifo, les quita poder. Sí, esa es la teoría. Pero, ¿es realista pensar que esto los neutraliza sin más? ¿O simplemente, cambian de negocio? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante y los datos invitan a la cautela. ¿Ah, sí? Sí, porque no hay evidencia clara de esa transición de narcos a empresarios, digamos. Las organizaciones criminales son muy adaptables. Se reinventan. Exacto. Si la marihuana deja de ser rentable, pues intensifican la actividad en otras drogas, cocaína, fentanilo, o derivan otros delitos, extorsión, tráfico de armas, incluso recursos naturales como oro o combustible. Ya. La experiencia de Uruguay con el cannabis es un buen ejemplo. Sí, se reduce el contacto del usuario con el mercado ilegal. Vale. Pero el mercado negro Sigue ahí. sigue ahí. La idea de reconvertir a las grandes estructuras parece, más un deseo que una realidad probable ahora mismo. Vale, lo pillo. Aún así, se podría argumentar que al menos la violencia directamente ligada a esa competencia por el mercado ilegal específico podría bajar, ¿no? Podría ser. Y permitiría un enfoque menos militarizado de la seguridad. Ese es un argumento que está sobre la mesa, claro. Pero, ojo, que surgen preocupaciones importantes en contrapartida. ¿Cómo cuáles? Sobre todo en salud pública. Existe el temor, y se ha observado en Canadá y algunos estados de USA, de un posible aumento del consumo. Y una menor percepción del riesgo. Exacto, sobre todo entre jóvenes. También se debate el impacto en accidentes o en problemas de salud mental. En Colorado, por ejemplo, ¿Qué pasó allí? se vincularon aumentos en episodios de psicosis con la legalización del cannabis. Además está el tema de la potencia, del THC, que ha ido subiendo. Ya. Y lo que decías antes, el mercado ilegal no se esfuma por arte de magia. No, para nada. Los análisis señalan que puede seguir ahí por precios más bajos, como pasó en Canadá. O para saltarse las regulaciones, como la edad mínima o los límites de compra. Eso se ha visto en Uruguay también. Es un puzzle complejo. Sin duda. Las experiencias internacionales son muy variadas. Fíjate en Portugal. Despenalizaron en 2001, ¿verdad? Sí, el consumo personal. Y muestran mejoras en indicadores de salud pública. Menos sobredosis, menos VIH. Pero la clave allí parece ser la combinación. Despenalización más una inversión social y sanitaria muy fuerte. Oregón despenalizó en 2020, amplió mucho los servicios de tratamiento, redujo arrestos,
¿Pero dieron marcha atrás? Sí, la revirtieron en 2024. Algunas fuentes dicen que fue en parte por campañas que culparon a esa política de problemas sociales que, bueno, ya existían de antes. Lo que demuestra la complejidad política del asunto, claro. Totalmente. Y luego tienes Uruguay y Canadá, con la legalización del cannabis. Resultados mixtos. ¿En qué sentido? Uruguay ve menos contacto con la ilegalidad, sí, pero persiste el mercado negro. Y aparece un mercado gris, ¿El gris es? esa zona intermedia donde se incumplen algunas regulaciones. Y Canadá tiene más variedad de productos, pero también reporta cierto aumento del consumo y de trastornos asociados en algunos grupos. Entonces, ¿qué lección sacamos? Pues lo que emerge de todo esto es que el cómo se hace es crucial. La regulación, precio, publicidad, acceso, control de calidad y sobre todo cuánto se invierte en salud pública. Eso parece determinante. Vale, entonces, resumiendo un poco toda esta inversión, la guerra contra las drogas como enfoque parece, bueno, fallido. Con costes altísimos, humanos y sociales. Y resultados muy cuestionables. La legalización, por otro lado, ofrece posibles beneficios económicos, potencial para reducir cierta violencia, Pero no es una varita mágica. ni mucho menos. Enfrenta retos serios de salud pública y el crimen organizado demuestra una capacidad de adaptación tremenda. Lo que aprendemos de otros países es que no hay una fórmula única. Depende. Depende críticamente de la implementación, de una regulación muy detallada y, repito, de una inversión seria y continua en prevención y tratamiento. El rol del Estado cambia radicalmente. ¿De qué manera? Pasa de ser principalmente punitivo a ser regulador y protector de la salud colectiva. Quizás una reflexión final que se desprende de todo lo que hemos analizado, más allá de si legalizar sí o legalizar no. Mm. No está la cuestión fundamental en cómo una sociedad decide invertir sus recursos. Si priorizamos perseguir el consumo o construir sistemas fuertes de salud pública y apoyo social que ataquen las causas de fondo. Independientemente del estatus legal de una sustancia. Exacto. Algo sobre lo que, seguir pensando.